Buen día, hoy es 24 de octubre y estamos en la segunda sesión de esta temporada de Conversaciones a la Intemperie, en la que tendremos un maravilloso libro que ha salido publicado este año, se titula Virginità, Saggio sulla vita che resta. Se traduciría algo así como Virginidad, ensayo sobre la vida que resta, del pensador italiano Leonardo Mastromauro. Es un ensayo, un libro del que teníamos noticias hace algún tiempo y que indudablemente queríamos figurar en la serie. Es un ensayo que, tomando la metodología arqueológica, indaga y reconstruye lo que Leonardo llama el paradigma de la virginidad en la tradición teológica y política de Occidente para desplegar de alguna manera claves fundamentales para el problema de la antropogénesis de la especie en el actual momento civilizatorio. Sobre todo yo diría que en un momento tan marcado por la ansiedad de la crisis demográfica y el fin del crecimiento económico, ¿no? Producido por el declive o la stagnation, el problema de la vida, ¿no? Y de la reproducción de la vida se vuelve fundamental y acechante. Em, Obviamente el libro de Leonardo no es, en tanto que archivo arqueológico, no es un mero ejercicio abstracto, filológico, sino que también busca exprimir y sacarle las consecuencias a una serie de problemas, una constelación yo diría, de los problemas fundamentales que atraviesa el pensamiento contemporáneo, ¿no? Como puede ser el cuerpo, el mundo, el lenguaje y obviamente la dominación de los aparatos de gobierno. Dice Leonardo, muy al comienzo de este libro, citando creo que a San Gregorio, que la virginidad es un estado superior al dominio de la muerte, ¿no? Y yo creo que ya desde aquí se hace patente la necesidad y la urgencia en la que aparece este libro, ¿no? Un libro erudito y a la misma vez muy complicado, porque hoy en día, como hemos venido hablando también con diferentes invitados de esta serie, vivimos en un momento de represión brutal de la muerte y por lo tanto de, eh, de la hiperproducción maquínica de la muerte, ¿no? Digamos, podemos tomar como síntoma ahí el mismo al presidente norteamericano, que refiriéndose al destrozo de embarcaciones en el Caribe, ha dicho que no vamos a declarar guerras, sino que simplemente vamos a aniquilarlos, ¿no? Vamos a dar muerte, ¿no? Entonces, como dice también al comienzo del libro Leonardo, hay aquí en nuestra civilización algo así como un devenir lemmings del humano, de la especie humana, ¿no? Un instinto, una pulsión de autoaniquilación, ¿no? Algo que en su momento también estos años pudimos discutir con el ahora fallecido Jack Kamat, ¿no? Y por lo tanto, la figura inmemorial y completamente borrada, ¿no? Por los procesos y las instalaciones monumentales de la civilización, de la virginidad ahora aparece como una tarea fundamental para el pensamiento, ¿no? Y yo diría también, y me imagino que eso se saldrá en el curso de nuestra conversación, es una tarea que enmienda y posiblemente da un paso atrás con respecto a la totalidad de la tradición política moderna, que subterráneamente, y no solo, y ya diremos algo sobre esto, ¿no? Subterráneamente y no solo, ha dependido de una represión de la vida virgen y por lo tanto de una movilización incesante del pecado, ¿m? De la vida deficiente, de la vida débil, ¿no? En la que se generarían procesos de subjetivación brutal y sus síntesis sociales, ¿no? Bueno, hasta aquí esta pequeña introducción. Hoy en esta serie, no serie, en este episodio, contamos con amigos que han estado acá antes. En primer lugar, Francesco Huercho, quien ha escrito una magnífica reseña del libro, ¿no? Que nos daba noticias de su existencia, de alguna manera. Está con nosotros también Daniel García, como ustedes saben, profesor en la Universidad de Granada y cuyo libro Ínsulas Extrañas hemos tenido acá también en su momento.
Y desde Argentina también está con nosotros Juan Cruz Aponiuk, que es investigador en la Universidad de Buenos Aires, en el área de filosofía medieval, y que ha escrito el magnífico epílogo o prólogo del libro, que, que acompaña y que de alguna manera también avanza en la discusión de lo que hoy tendremos con nosotros. Así que sin más, vamos a comenzar esta vez con el autor, que también está con nosotros, ¿no? Leonardo, que va a contar un poco sobre la génesis del libro y luego le daremos paso a los comentarios. Y obviamente agradecido de los cuatro, ¿no? Sí, muchas gracias Gerardo por la invitación, muchas gracias a los amigos que nos acompañan. Eh, bueno, como ya mencionaste un poco, yo le voy a explicar la génesis de la investigación, desde dónde empezó todo. Y todo empezó con dos textos. Uno es el texto póstumo de Foucault. Creo que en español la traducción sería La confesión de la carne, muy parecido al italiano. Y el otro es, entre comillas, digamos, el comentario filosófico de Rainer Schurman a la obra de Meister Eckhart. ¿Por qué esos dos textos? Porque, bueno, Foucault trata el tema de la virginidad muy vinculado a la tecnología del sí, ¿no? Retomando, digamos, todo su laboratorio filosófico. En cambio, lo que me llamó la atención es que Schurman, en particular con respecto al sermón Intravit Jesus, eh, retomando y comentando Eckhart, dice algo sumamente importante. Él dice que, voy a hacer un parafraseo, digamos, del comentario de Schurman. Él dice que la virginidad no tiene que ver básicamente con la sexualidad, sino que tiene que ver con ese proceso de despegarse de las imágenes del mundo. Entonces, si por un lado Foucault como se enfoca sobre el tema de la sexualidad y claro, todo el mundo sabe, ya sabemos, ¿no? El tema de la tecnología del sí, la construcción del sujeto en Foucault. Por otra parte, me parece importante esa idea de Schurman y de Eckhart también, de sustraer en cierta medida el concepto de virginidad a la sexualidad para pensarlo como digamos, por ahora, un tipo particular de forma de vida, ¿no? Es una forma de vida que tiene que ver con esa idea de despegarse de las imágenes del mundo. Entonces, lo que yo hice fue un poco profundizar esa idea de Schurman y Eckhart para, claro, como tú ya dijiste, Gerardo, como desde un enfoque arqueológico, a través de una metodología arqueológica, tratar de reconstruir la, las características de esa forma de vida. Eh, y voy, digamos, al segundo punto, como es una especie de introducción, ¿no? El segundo punto, ¿por qué la virginidad hoy en día, ¿no? Porque, claro, es un tema súper inactual, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, sabemos que Agamben cerró, entre comillas, digamos, la obra sobre el Homo Sacer con el tema de la destitución, ¿no? Y sabemos también que la destitución tiene que ver con suspender como el operar de los dispositivos biopolíticos, biológico, jurídico, político y etcétera. Entonces, según yo, a partir de esa idea de que la virginidad en primera instancia tiene que ver con despegarse de la imagen del mundo, es decir, tratar de no ser controlado por las imágenes del mundo, ¿no? Eh, lo que me parece fundamental, y también es lo que yo he tratado de hacer, es un poco pensar la virginidad como la forma de vida que habita el espacio de suspensión producido por la destitución,
¿no? Es decir, en Agamben, según yo, es un poco también una continuación, según yo, del trabajo de Agamben, porque, claro, en Agamben hay el tema de la destitución, pero cómo pensar una vida destituyente, o más bien, cómo pensar una vida que habita ese vacío que la destitución deja, ¿no? Entonces, para mí la virginidad tiene un poco que ver con eso, con esa eh, capacidad de habitar esa suspensión. Y eso como los primeros dos puntos. Por último, lo que me gustaría mencionar es el hecho de que esa investigación no es una investigación aislada, entre comillas, sino que es parte de una investigación más larga que he empezado más o menos hace unos 10 años atrás, cuyo tema es la vida inapropiable. También tratando de establecer un diálogo con Foucault, con Agamben, eh, y bueno, al principio lo que yo hice fue empezar, digamos, esa investigación abordando el tema de la felicidad. Otro concepto que, bueno, en la contemporaneidad ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de felicidad, ¿no? Y también en ese caso lo que yo hice fue tratar de analizar como la arqueología de la felicidad. Y eh, traté de pensar ese concepto en estableciendo un vínculo con ese texto muy chico de Walter Benjamin sobre la justicia, donde Benjamin dice básicamente que, y bueno, también es una crítica a Marx, ¿no? Porque él dice que la justicia no tiene que ver con repartir los bienes, sino más bien con tratar de que esos bienes se conviertan en algo inapropiable, ¿no? Y hay ese pasaje donde básicamente Benjamin dice, se trata de convertir el mundo, ¿no? En algo en el bien más grande, o sea, en algo inapropiable, ¿no? Luego hay otra investigación que es sobre el nombre, donde yo trato de analizar a partir del nombre de Dios cómo el concepto de nombre ha sido, digamos, manipulado en la tradición teológico-política occidental. Y bueno, luego hay ese ensayo sobre lo que estamos conversando hoy, sobre la virginidad, y hay otros dos textos más todavía inéditos. Uno es un poco sobre la figura de Abel, porque como sabemos, Caín está, bueno, un poco en el centro, ¿no? Es el núcleo de toda la máquina ontológico-política de Occidente con el tema de la violencia, con el tema de la enemistad y etcétera. En cambio, Abel tiene mucho que ver con el tema de lo inapropiable, porque claro, es un pastor y es una forma de vida que no se apropia de nada en el mundo. Entonces, en ese caso, lo que yo hice fue también tratar de reconstruir la figura del pastor eh, en un diálogo con cierto texto antiguo, pero también con mucha iconografía de la primera cristianidad. Eh, y bueno, para cerrar, digamos, el otro texto tiene que ver es un análisis biopolítico sobre sobre la escucha, como sobre el dispositivo de escuchar, en italiano di ascoltare. ¿Por qué? Porque también es un dispositivo muy importante en la tradición tanto teológica cuanto política. O sea, tenemos que acordarnos que no solamente Dios necesita ser escuchado, pero también, sobre todo como lo que estamos viviendo de verdad, como en cierto gobierno hay esa necesidad, ¿no? Uno tiene que escuchar y el tema de la escucha, por ejemplo, ha sido fundamental durante el fascismo histórico italiano, ¿no? Hay varios discursos donde Mussolini como trata de subrayar el hecho de que hay que escucharlo y etcétera, etcétera. Eso para decir que la investigación sobre la virginidad se sitúa en ese marco.
¿Cuál es el tema? El tema es, como sabemos, la teología política está caracterizada por un resto, como dice, por ejemplo, ¿no? Giorgio Colli. Y siempre hay un resto en la articulación entre esas dos esferas que como se sitúa como un arqué, como un fundamento, como un principio. Entonces, lo que a mí me ha llamado la atención durante esos 10 años ha sido el hecho de que básicamente podríamos pensar dentro de la misma tradición teológico-política otra tradición, para así nombrarla, otra tradición donde no hay un resto, ¿no? Sino que hay, no, ya no hay esa, hay una especie de coincidencia opositorum, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la investigación sobre el nombre, lo que yo hago es un poco tratar de establecer una coincidencia entre el nombre, los nombres del mundo y el nombre de Dios. En la investigación sobre la virginidad también hay, a partir de Schurman y de Eckhart sobre todo, hay esa idea de coincidencia entre el ser humano virgen y Dios, ¿no? Eh, um, entonces, esa sería un poco los dos puntos. Y para cerrar, digamos, al comienzo ese dos textos, Foucault-Schurman, y el otro es, y le pido disculpas si me he demorado un poco, pero según yo era fundamental también un poco enmarcar la investigación. Y también, como le comentaba, claro, esa investigación más larga sobre cómo pensar la vida inapropiable y cómo destituir, ¿no? Esa articulación entre lo teológico y lo político que se fundamenta a partir de ese resto, ¿no? Que es un resto inalcanzable y etcétera, etcétera. Y aquí me paro y dejo la palabra a los demás. Eso solo para introducir el texto, digamos. Estupendo, Leonardo, muy, muy claro y rico todo eso que has contado. Francesco, creo que tiene la palabra, ¿no? Y muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a los demás, a todos, y muchas gracias, Leonardo, por tu libro y por tus palabras hoy y por haber compartido el libro mientras lo estaba escribiendo eh, así que pudiéramos discutir el libro en Fieri, ¿no? Mientras se estaba haciendo, ¿no? Eso de verdad fue una ocasión, ¿no? Particular de pensar juntos y como es hoy, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy. Eh, a mí me gustaría hablar un poquito de las cosas que más llamaron a mi atención, ¿no? Durante la lectura de la obra de Leonardo y también, ¿no? De las preguntas que tuve durante la lectura y que alguna vez Leonardo, bueno, contestó también a esa la pregunta y hay también una trazas de eso, ¿no? Un signo de eso, una marca de eso en la publicación, ¿no? Del libro. Entonces te agradezco también por haber contestado, ¿no? a muchas de mis preguntas. Em, Tengo todavía uno comentario, ¿no? Em, ya Leonardo ha utilizado una metaforología espacial, ¿no? Para decir habitar el espacio, ¿no? Que queda o que resta, ¿no? Cuando la obra de disolución, el imperativo al solve, ¿no? El cartiano a la disolución se ha cumplido y
Y yo había pensado en realidad, ¿no? A una metaforología temporal, ¿no? Como porque en realidad es de verdad una, como un comentario al título agambeniano, ¿no? No es, entonces, el tiempo que nos queda, ¿no? El tiempo que resta cuando, ¿no? La disolución, la destitución, ¿no? Se ha cumplido. Y me parece que es importante que la movida decisiva del libro de Leonardo y que de verdad me impresionó, ¿no? Es que el acento puesto sobre la, el completo disfacimiento de un paradigma arquiteocrático, ¿no? De realización, ¿no? Entonces de cumplimiento de una destitución y de una vida que tiene que a cumplirse, ¿no? Como tarea existencial, ¿no? Entonces existir como, ¿no? Como tarea de existir sería, ¿no? Entonces me parece importante ¿no? Que en realidad el después, ¿no? De la destitución que Leonardo intentó pensar con el paradigma de la virginidad es coextensivo, ¿no? Es coextensivo como una modificación existencial de lo existentivo, ¿no? Del tiempo a cumplirse, ¿no? Que siempre se está cumpliendo y entonces siempre ya está cumplida. Y esa sería la condición edénica, ¿no? De la que habla Leonardo en su libro, ¿no? Entonces, vivir como que como que se tendría que se tiene o que se precisa cumplir, ¿no? Viviendo, está siempre ya cumplido. Esa sería, ¿no? Otra descripción de la vida virginal. Y eso me parece muy importante, ¿no? Entonces, el hic et nunc no es solo, ¿no? Una intensificación del deseo, ¿no? Una intensificación del deseo de llegar a ese hic et nunc, que sería el hic et nunc paradigmático de todos los otros momentos de la vida de uno, ¿no? De la existencia de uno que vivimos, ¿no? Y que dan sentido de verdad y dirección como prosen, ¿no? Como un centro que direcciona todo los momentos de la vida de uno y todos los deseos que uno tiene en su vida, ¿no? Entonces, el hic et nunc es siempre, ¿no? Hic et nunc, ¿no? O no, entonces, siempre ya, en realidad. Y ese me parece porque me parece importante ese como primer punto, ¿no? De una ampliamiento de la obra y de las movidas teoréticas de Agamben, ¿no? Del pensamiento restituyente, porque es de verdad un libro contra el dominio, del dominio de la relación, ¿no? Del bando como forma pura de la relación, me parece, ¿no? El libro de Leonardo. Y entonces del bando, de la relación como institución del dominio de sí mismo, no sobre sí mismo, de la relación de sí mismo y con los demás, ¿no? Entonces es verdad una crítica, la vida virginal, reconstruir, entonces poner luz sobre iluminar, ¿no? El paradigma de una vida virginal es de verdad, es de verdad poner en luz la origen teológico-política, ¿no? De la categoría del irrelatum, ¿no? De algo como, ¿no? Substancia simpliciter diversa, decía Schurman, ¿no? El era Eckhart, ¿no? Entonces, no, eso sería un paradigma substancialista, ¿no? Un paradigma, ¿no? Que hay que presupostar, ¿no? De la vida. Entonces, que hay que presuponer, que poner una sustancia irrelata, ¿no? Entonces, el irrelatum, para poderlo poner en relación y entonces poderlo, ¿no? En realidad ponerlo a trabajar, ponerlo ¿no? ponerlo no, poderlo apropiar y poderlo gobernar. Entonces, ¿no? Serían esas tres las cosas. Eso me parece muy importante. Y yo tendría un, no, entonces,
y también eso se pone en relación con algunas otras preguntas, ¿no? Que cuando llegó el libro de Leonardo, ¿no? Lo leí otra vez y entonces tuve otras preguntas y capaz que podría terminar de verdad comentario agradecido con algunos puntos, ¿no? Que quedaron como, ¿no? como abiertos y que capaz con Leonardo y con los demás podemos discutir hoy y que en realidad se pone en una, ¿no? Una de mis preguntas era cómo pensar ¿no? esa forma de vida que es la forma de vida virginal, en realidad en manera diferente del paradigma, digamos, de la ascético de la transformación de sí mismo, ¿no? Como, no, del du musst dein Leben ändern, ¿no? Tú te tenés que transformar a tu vida, ¿no? Como citando a Rilke. ¿No? De ese paradigma del imperativo a transformar a tu vida, porque en realidad, ¿no? La tu vida no necesita ninguna, ¿no? Ninguna transformación, ninguna realización. Ese sería la... Pero en realidad uno podría, y amigos en realidad han afirmado eso, uno podría pensar a nuestro tiempo como el tiempo más ascético que nunca ha habido, ¿no? Porque en realidad el imperativo a transformar a tu vida, ¿no? ¿No? Es un imperativo que pervade, ¿no? Que es pervasivo del rapporto que se crea, existencial que se crea en uno mismo entre el sí y el sí que tiene que transformar y el sí que tendría que ser transformado en realidad, ¿no? Y entonces ¿no? Esta relación y esta bipolaridad también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver pensar ese tipo de vida virginal sin vivir nuestra vida como tarea, ¿no? Como tarea de vivir? Eso sería, me parece un punto importante. Y también como en realidad que una parte de mi pregunta que es legata que está conectada a la primera parte, eh, mm, la tradición que vos has reconstruido es en realidad una tradición, ¿no? de teología y mística, ¿no? Y entonces no tiene que ver también sí, es verdad que es una tradición, ¿no? Obligada, una tradición que, ¿no? Subterránea, ¿no? Una segunda tradición, no de la tradición de la tecnología del sí, una tradición del gobierno de sí, pero no tiene riferimento a una escatología, ¿no? Tiene riferimento a una teología, ¿no? Por ejemplo, Schurman también, ¿no? Reconoce eso en Eckhart, ¿no? ¿Cómo es posible? Y lo contrapone al budismo, por ejemplo, ¿no? El budismo, ¿no? Como que no tiene ese riferimiento teocéntrico, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una vida virginal o una, no, porque los conceptos que estamos utilizando ¿no? y que tendríamos que utilizar tiene una asignatura teológica, ¿no? Entonces, ¿no? Como restitutio in integrum, ¿no? Apocatastasis, ¿no? Y también la condición edénica, ¿no? Tienen una asignatura teológica. Y entonces, ¿cómo pensar una vida virginal que no se aplaste, ¿no? Que no se aplaste sobre que no se hablase sobre un paradigma de transformar a tú mismo performativo, ¿no? Performativo
¿no? Que sea estético, que sea corporal, ¿no? Del tiempo, del cuerpo glorioso, que también, tiene también una asignatura teológica, ¿no? Pero como no, como el ejercicio, no, ejercitarse también, ese, ¿no? El ascesi de ir siempre al gym, ¿no? De los relojes que tiene siempre, ¿no? Que te controlan todos los parámetros vitales, ¿no? ¿Cómo pensar en una vida que no tenga eso, pero que también no tenga que también pueda destituir esa asignatura teológica, ¿no? Y no recaer en una vida monjal o virginal, ¿no? Eh, que se ponga a la intersección entre anacoretismo y cenobitismo, ¿no? Que se ponga esa intersección eh, sin el fundamento y entonces el poderse arrancar a esa asignatura teológica, ¿no? Eso me parece importante, cómo pensar eso. Entonces, ¿no? Porque también, bueno, eh, en tu libro, Leonardo, me parece, ¿no? En algunos puntos, un par de puntos, dices, ¿no? En ese tiempo, ¿no? A donde no podemos, ¿no? El tiempo donde no es posible que nosotros podemos pensar por qué algunas condiciones se dan, ¿no? Las condiciones de posibilidad de nuestra vida virginal ahora están porque son condiciones epocales o postepocales, ¿no? Entonces, como si algo se ha agotado, ¿no? Vos utilizas estas palabras, me parece, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de visión escatológica de la historia hay atrás de ese pensamiento y cómo pensar una vida virginal que en realidad hace los cuentos, ¿no? O como dice, si fa i conti, ¿no? Como que, ¿no? Con esa problemática, ¿no? Porque es como ir en contradicción con el ya siempre del hic et nunc, ¿no? Entonces, como pensar, no, no, entonces sería contra la hipótesis de la clausura de Schurman, ¿no? O la fin de la historia del ser, ¿no? Heideggeriana, ¿no? ¿Cómo pensar? Porque tiene no, lo que Carchia decía en una escatología, no, un cantismo escatológico lo llamaba, ¿no? En Schurman. Entonces, ¿cómo pensar eso? Y. Esa era mi segunda pregunta y termino con la. No, no, penso que en realidad la hemos condensada toda. Entonces, muchas gracias y te agradezco por la conversación y a los demás también. Estupendo, Francesco, gracias. Y creo que sigue el amigo Daniel García. Hola, hola, buenas. Pues espero que se oiga bien. Bueno, lo primero, pues agradecerte, Gerardo, la ocasión para compartir y obviamente a Leonardo, pues por el regalo que nos está haciendo con estos libros sobre la vida inapropiable. Bueno, mi deformación como jurista me hace leer o me ha hecho leer el libro pues pensando en problemáticas vinculadas, ¿no? al campo del derecho, ¿no? Y sobre todo qué lugar ocupa lo biológico, ¿no? Es decir, en sistemas jurídicos occidentales que mantienen la vida reducida a esa matriz biológica, ¿no? Y cómo podemos pensar una vida, esa vida inapropiable que habla Leonardo, desde una matriz ya no biológica, sino una matriz biográfica, ¿no? Y es una forma de tratar de desestabilizar o destituir el campo de lo jurídico, ¿no? Leonardo lo dice en la página 54, si no recuerdo mal. Leonardo nos plantea cómo pues, toda reivindicación de derechos sobre el cuerpo, si bien ética y políticamente puede tener un sentido, es una forma más de captura, ¿no? Es una forma más de propiedad, es una forma que no escapa del gobierno de lo viviente.
Pero a mí me interesa sobre todo el libro, me ha interesado el segundo capítulo, Virgo y Vírago, y de hecho voy a hablar solo de esta de segundo capítulo, que es este capítulo en el que Leonardo aborda la cuestión de la androginia, la cuestión del hermafroditismo, la cuestión intersex, diríamos, en problemáticas actuales, ¿no? Como vida, que también, como decías, Leonardo, que se desapega de la imagen binaria del mundo, diríamos, que destituye ese mundo, una vida, en cierto modo, la vida es andrógina, la vida intersex, como una vida anárquica, ¿no? En sí misma, sin necesidad de transformarse, también como señalaba Francesco, ¿no? Y cómo estas experiencias corporales nos sitúan en la posibilidad de lo destituyente, ¿no? De la desubjetivación, de lo que rompe con toda identidad en tanto propiedad, y lo que nos sitúa, pienso, ¿no? En un replanteamiento de la naturaleza humana y de la antropogénesis. Es decir, la experiencia intersex como ese post, ¿no? Ese momento posterior a la destitución, es lo que me gustaría centrarme. Y quiero empezar con un ejemplo, es un ejemplo trágico, es un ejemplo triste, pero que nos sitúa en cómo el derecho o cómo los sistemas jurídicos no saben qué hacer con esa vida que escapa a los procesos identitarios, ¿no? Con esa vida que escapa del elemento de apropiación del derecho, en concreto de las categorías sexuales del derecho. Que creo que es donde se situaría la propuesta de Leonardo. Esto fue hace casi 2 años, en diciembre de 2023, hubo un auto, una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que tenía que decidir quién era el juzgado competente para juzgar un caso de asesinato. Si el juzgado era el juzgado de instrucción, un juzgado ordinario, pues, o bien era el juzgado de violencia de género, ¿no? Desde 2004 en España tenemos un tribunal especial por delitos vinculados a la violencia de género, y en este caso se trataba de una mujer que había sido asesinada por su pareja hombre. Y la Audiencia Provincial de Barcelona decide que el juzgado para decidir para decidir el caso es el juzgado de instrucción y no el juzgado de violencia de género. Porque nos encontramos que la mujer que había sido asesinada era una mujer trans, y una mujer trans que no había cambiado su mención relativa al sexo en el documento nacional de identidad, en el pasaporte. Es decir, que no había pasado por el registro civil como ese archivo de la verdad donde se captura, en cierto modo, la vida jurídica, ¿no? Pero lo más curioso del caso, y aquí está la paradoja de que cómo el derecho no sabe qué hacer, no sabe responder ante una vida, pienso que en este caso una vida inapropiable, es que la sentencia dice que el juzgado competente es el de instrucción y no el de violencia de género, porque a efectos penales la mujer asesinada es un hombre, pero a efectos de prestaciones sociales es una mujer. Es decir, que si hubiese sobrevivido al asesinato, entraría dentro del sistema Biogen, que es un sistema de protección a mujeres víctimas, quizás se lo hubiese alojado en una casa de protección de mujeres víctimas. Entonces, como digo, este caso que es muy triste y es lamentable, pero nos sitúa, ¿no?, en ese espacio en el que el derecho no sabe qué hacer ante una vida que ha renunciado a los procesos identitarios del propio derecho, ¿no? Entonces, pienso que es un ejemplo de ese carácter destituyente, ¿no?, que nos plantea Leonardo, ¿no?, que en esa sentencia de la audiencia provincial no sabe qué hacer con lo irrepresentable, en cierto modo, ¿no? Y cae en esa paradoja. Entonces, como digo, me interesa ese capítulo 2 y he puesto este ejemplo porque creo que nos sirve la arqueología que ha planteado Leonardo. En ese capítulo 2, como digo, trata esa relación entre Virgo y Vírago, la anomalía que introduce el Vírago al referirse a una mujer que actúa como hombre, el momento donde no había distinción de sexos, la idea de la indivisibilidad, la androginia, ¿no?, como reconstrucción de la unidad perdida, la coincidencia opositoria, que ya ha planteado Leonardo, ¿no?, como requisito para acceder al reino, o las memorias de Arcolin Barbin, que rescató Foucault. La contingencia del género con Butler, ¿no? Es decir, vincular la virginidad, ¿no?, como realidades, como digo, me centro en realidades intersex, en esa androginia originaria, comunidad perdida. Pienso que nos muestra esa forma de vida que destituye, ¿no?, que abole las decisiones propietarias sobre la vida que tanto necesita del campo del derecho, ¿no? Este creo que es el itinerario que nos plantea Leonardo. Y ahora quisiera, pues, quizás añadir un par de cosas a esa arqueología, ¿no? Una es, en la lectura que hace Foucault de Barbin, ir hacia otro texto, texto menor, el misterioso hermafrodita, algo así, no hay traducción al castellano y creo que tampoco al italiano, están dichos y escritos.
Eso sería el primer punto. Luego, la reacción que tiene el derecho ante esa experiencia corporal que produce esa abolición de las excisiones. Y luego también me gustaría terminar, un pequeño paréntesis, sobre el concepto que aparece en el Génesis, en hebreo bíblico, que es el concepto de Elohim, para referirse a Dios. Y una doctrina que estaba en el Papa Inocencio III. Entonces, esos serían como los 3 puntos que quiero desarrollar brevemente. En estos, bueno, a ver si en 10 minutos como mucho lo planteo. Entonces, primer punto, las memorias que rescata Foucault. Hay, como digo, hay otro texto que también trata la cuestión del hermafroditismo, ¿no? El misterioso hermafrodita, el misterio hermafrodita, donde Foucault nos plantea cómo los sistemas jurídico-médicos y sociales exigen una correspondencia entre sexo anatómico, sexo jurídico y sexo social, ¿no? Y esos sexos tienen que coincidir, ¿no? Y nos colocan en una de las 2 columnas de la sociedad, ¿no? Dentro del binarismo, ya sea binarismo hombre-mujer, heterosexual y tal. Y hay una cosa que también plantea Foucault, y es como, creo que esto lo planteaba en las memorias de Herculín Barbán, cómo el profesional de la medicina, el médico, tiene que desnudar las anatomías equívocas, dice Foucault, para encontrar el sexo verdadero, ¿no? Claro, esto me lleva a la fuerza de ley que en cierto modo tiene el aparato médico, ¿no? Y me lleva a un texto anterior a Herculín Barbán, un texto de 1788, del que fuera alcalde de Estrasburgo en el 1793, fue además secretario de los Jacobinos y presidente del Comité de Seguridad Pública con Robespierre, que fue Pierre Monet. Él tiene un texto de 1788, un texto chiquitito, que se titula Sobre el derecho de los hermafroditas. Es un texto interesante porque nos plantea el paso, la necesidad de un tránsito de la soberanía legal a la soberanía médica, del saber jurídico al saber médico, ¿no? Del experto en leyes al científico. Es decir, cómo esa captura de la vida que venía haciendo el derecho, ahora me referiría a eso, ahora debe pasar a manos de la medicina, ¿no? La captura de la vida ya no se hace por medio del derecho, sino se hace a partir de la medicina, ¿no? Y por eso, bueno, como mero, bueno, realmente esto luego se confirmará en el siglo XIX, ¿no? Cuando la vida intersex, la vida andrógina, va a ser una vida a corregir, ¿no? Debe ser corregida a partir de procesos quirúrgicos, procesos de medicalización, etcétera, etcétera. Y ya solo como curiosidad, este texto además establece como una norma para los gobernantes, y es que prohíban a las personas andróginas, hermafroditas, intersex, que las prohíben hacer carrera militar, trabajar en el ejército. Esto es una curiosidad que, en cierto modo, bueno, aquí, por ejemplo, en el Estado español, hace 7 años, el gobierno progresista de Pedro Sánchez prohibió a las personas intersex trabajar en el ejército. Entonces, se repiten, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XXI. Bueno, esto me lleva al segundo punto que quería comentar, ¿no? ¿Cómo reacciona el derecho ante esa vida que no se ajusta a ese criterio propietario de la identidad? Hoy sabemos que la reacción del derecho es la clasificación, ¿no? La captura en el marco de un dispositivo binario, a pesar de que ese cuerpo no responde a los criterios propietarios que hemos construido sobre el cuerpo de hombre o el cuerpo de mujer, ¿no? Ese dispositivo binario, ¿no? El derecho obliga a esa captura propietaria y obliga a que haya una correspondencia, como decía Foucault, entre ese cuerpo y el registro civil, ¿no? Ese archivo de la verdad que es el registro civil. Y obliga además el derecho a partir de intervenciones médicas. Claro, y aquí de nuevo viene esa fuerza esa fuerza de ley de la medicina, ¿no? Antes de ese poder médico, antes del siglo XIX, en Occidente, por ejemplo, aquí en la península ibérica, quien capturaba la vida que escapaba de la normatividad sexual era el derecho. El derecho era el encargado, el dispositivo encargado de la captura, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy bien en un texto, en las partidas de Alfonso X el Sabio, y en un delito concreto que era el delito nefando contra natura, que era un delito que castigaba a las personas andróginas, a las personas hermafroditas, a las personas intersex. Ese delito, que en principio ya a partir del siglo XIX va a ser la medicina la que intervenga, ese delito tiene cierta reminiscencia, ¿no? Tiene cierta continuidad hasta el año 2015, hasta hace 10 años. En el Código Civil Español se decía que, hasta 2015, se decía que los requisitos para ser persona, para haber nacido, era desprenderse del seno materno, vivir 24 horas y tener figura humana. Esta locución de figura humana, si hacemos esa genealogía del concepto, nos lleva a esas partidas de Alfonso X y nos lleva
a ese delito nefando contra natura, ¿no? Entonces, de nuevo vemos ese poder, ¿no? Esa forma de captura histórica que ha sido por medio del derecho, luego, y que supuso, pues, por ejemplo, la condena más habitual era, para personas hermafroditas, era morir quemados en la hoguera, o bien prohibirle el uso de un sexo, o bien la vestimenta. De nuevo, nos muestra cómo el derecho no sabe qué hacer ante esta vida que escapa de los criterios identitarios o criterios propietarios, ¿no? Y hoy vemos muy bien, creo que vemos muy bien cómo el derecho no sabe qué hacer, ¿no? En esa lectura, por ejemplo, que hace Leonardo de la obra de Judith Butler, no sabe qué hacer en tanto que la persona intersex, en cierto modo, disloca los aparatos de apropiación del derecho. Lo que voy a plantear es algo un poco técnico, pero creo que muestra bien, como digo, ese carácter destituyente o ese carácter incluso anárquico de la vida intersex. Y es que cuando, por lo menos en el sistema jurídico español, pero es habitual en los sistemas jurídicos occidentales, cuando una persona nace, tiene que ser inscrita en el registro civil, ¿no? Esta inscripción debe tener 4 elementos: nombre y apellidos, filiación materna y sexo, ¿no? Sexo dentro del binario, pues hombre o mujer. Bien, imaginemos que nace una persona, se le asigna el sexo mujer al nacer, se es socializada como mujer, jurídicamente es una mujer, pero en la adolescencia viriliza, ¿no? Viriliza, tiene un proceso, no tiene la menstruación, le hace una serie de pruebas y resulta que tiene cromosomas XY, tiene testículos inguinales, es decir, testículos que no han descendido, y además tiene una identidad de género masculina. Entonces se hace un informe médico, ese informe médico dice que hubo un error de diagnóstico inicial y que realmente siempre fue un chico, y esta persona va al registro civil a solicitar el cambio registral de la mención relativa al sexo, ¿no? Entonces el registro civil, y aquí está lo interesante, como digo, ese carácter destituyente, el registro civil, en derecho hay 2 tipos de efectos, ¿no? Las cosas cuando se inscriben en los registros civil puede tener efectos constitutivos o efectos declarativos. Los efectos constitutivos, como el matrimonio, ¿no? Te casas el día 1, de ahí hacia adelante tu subjetividad jurídica es matrimonio, y del día 1 hacia atrás estás soltero. Esos son los efectos constitutivos. En cambio, los efectos declarativos es que siempre fue así, ¿no? Pues un caso de reconocimiento de la paternidad de una persona, pues se declara que siempre fue su padre, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de un cambio registral de la mención relativa al sexo de una persona intersex con un informe médico que dice que hubo un error de diagnóstico inicial, pensaríamos que ese efecto jurídico sería declarativo. Siempre fue un chico, ¿no? Pues en el sistema jurídico español, en los sistemas jurídicos occidentales, los efectos son constitutivos, no son declarativos. Es decir, no se declara que siempre fue un chico, sino que se constituye a partir de ese momento que fue un chico, ¿no? Es decir, que en cierto modo la realidad de las personas intersex nos muestra que lo que se registra no es el sexo como esa matriz biológica, sino el género como los estereotipos asociados a un cuerpo, ¿no? En cierta medida, creo que se está friccionando, ¿no? Se está generando una grieta en el registro civil como ese archivo propietario por excelencia, el archivo propietario de la persona por excelencia, ¿no? Porque además, si lo que se inscribe no es el sexo, sino que es el género, se podría inscribir cualquier género o se podría dejar en blanco, no poner ningún género. Entonces creo que, en cierto modo, nos permite, no sé si destituir ese elemento propietario del derecho, pero al menos sí friccionarlo, ponerlo en paréntesis, ¿no? Y ya por último, decía que también dentro de esa idea de la vida intersex como una vida inapropiable, pues, hay reminiscencias, o sea, hay elementos culturales ya que nos plantean eso, ¿no? Por ejemplo, en el banquete de Platón, cuando hablaba de que en el origen existían hombres, mujeres y seres andróginos, y que castigaron, ¿no? Eliminando al ser andrógino, los dioses castigaron, y que en cierto modo el amor es esa constante búsqueda, ese anhelo de ese ser primigenio que era el ser andrógino. Es decir, Platón en el banquete nos narra el drama del deseo, ¿no? Nunca satisfecho, que trata de colmar el vacío, ¿no? Procedente de la melancolía de la separación. Decía que es interesante hacer ese estudio, bueno, ese carácter, o ese elemento arqueológico que podemos rastrear de la androginia o del hermafroditismo en el Papa Inocencio III, en siglo XIII-XIV, no recuerdo bien, cuando interpreta el nombre referido a Dios, Elohim, o no sé si se pronuncia así en hebreo bíblico, lo entiende a Dios a partir de ese concepto como una unidad
Es decir, no tanto como una unidad, perdón, sino como dos. Es decir, entienden, por ejemplo, la creación de Adán como un ser andrógino. Es decir, Adán era hermafrodita, en tanto Dios lo era, también hermafrodita, ¿no? Entonces, incluso en esta doctrina del Papa Inocencio III nos plantea esa idea de la androginia, ¿no? Como ese ser originario, ¿no? En definitiva, termino, y así no agoto más tiempo. Em, la vida intersex creo que se ajustaría a esta vida inapropiable que nos plantea Leonardo en su libro y que nos permite pensar en esa desactivación de los dispositivos que sitúan al viviente entre medios y fines, ¿no? Abriendo así la posibilidad a un nuevo uso, a un uso inoperante, ¿no? Que nos permita vivir una vida, ¿no? Una forma de vida intersex como una cierta potencia destituyente, ¿no? Que desactiva el poder soberano, ya sea médico, ya sea social, ya sea jurídico, ese poder soberano que cinde y objetiva la vida para colonizarla y apropiarse de ella. Siento haberme extendido y bueno, pues muchas gracias por el libro, Leonardo. Magnífico, Daniel, gracias por esto. Y creo que sigue Juan. Muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Me escuchan bien? Bien. En primer lugar, me gustaría subrayar la relevancia de la virginidad por su carácter contemporáneo, es decir, por la situación histórica en la que nos encontramos, en la que ella parece radicalmente inactual, y por el otro lado, si se quiere, fenomenológicamente, porque existe una íntima y esencial, un íntimo y esencial vínculo entre forma de vida, con guiones, y virginidad. Es decir, me parece que el libro de alguna manera está en esta tensión constante. Y me gustaría subrayar las siguientes cuestiones. En tanto contemporáneo, un- un- en- en la radical, eh, el radical rechazo de la virginidad no es una novedad, en el sentido que es un fenómeno extraño que la virginidad haya sido reivindicada y fue reivindicada sobre todo en el cristianismo. Leonardo reconstruye muy bien, por ejemplo, la medicina, la cultura griega, en que la Virgen claramente era aquella mujer que no se dejaba reducir a la vida de esposa, no pasaba a ser realmente una mujer, digamos. La Virgen no era realmente una mujer. Podríamos decir también, caso del judaísmo, el, el hombre que era considerado virgen de alguna manera era feminizado, no era realmente hombre. Esto es un fenómeno que podríamos decir incluso actual. Este, y en esa actualidad también me parece que se juega no tanto la tesis de la secularización, sino la tesis más interesante y polémica de Benjamin de la religión capitalista, cuyas raíces, ¿no? Como dice Benjamin, son antiguas y que comparte estructura con el cristianismo, que factiblemente puede ser que haya estado pensando en el gnosticismo, Benjamin. Eh, la novedad de la religión capitalista es justamente una deuda infinita, que es deuda incluso a Dios, un tormento irredimible. No es casualidad entonces que una vida considerada edénica, redimida, cumplida aquí y ahora, que ya no necesita venderse ni en ningún mercado de, de los cuerpos, de los tantos mercados de los cuerpos que hay, que sería interminable enumerar la lista. Esa vida que rechaza ser reducida a mera mercancía es una vida completamente intolerable por esta religión pagana, paganizante, como dice Benjamin. Paganizante en el sentido que pierde el vínculo con la justicia. Pierde de alguna manera la idea de un bien inapropiable, lo impensable
de alguna manera censurado es que el mundo sea un bien inapropiable, ¿no? Que no casualmente en fragmentos sobre la justicia de Benjamin está seguido por el Pater Noster, justamente una oración que clama por la venida del reino. Esa presencia del reino es justamente lo propio de la forma de vida y lo valioso y sin dudas constantemente sugerente es que la virginidad se convierte así en un paradigma de toda forma de vida, no solamente en este caso, como dice Leonardo, en un momento de clausura de la política, sino también como inicio de la política que viene. Política que viene porque no puede ser obligado, no puede ser de ninguna manera un precepto jurídico ser virgen, no puede, no puede de ninguna manera convertirse en un cálculo de la soberanía. No solo porque es necesaria una llamada para entregar la vida a la virginidad, sino también porque la virginidad de alguna manera es el lugar donde la soberanía deja de operar definitivamente. Y Leonardo subraya, me parece sumamente interesante, de Gregorio de Niza justamente, y esto es algo que señaló Gerardo, el exceso con respecto al poder soberano de vida y muerte. La vida virgen, ejemplificada por María, es la vida que ha ido más allá del dominio de la muerte. Y en ese sentido ha ido más allá del dominio de cualquier medicina, de cualquier tipo de identificación o control farmacéutico y su regulación y su reducción a mercancía. Subrayaría que también, de alguna manera, hay que pensar que hay distintas maneras, valga la redundancia, distintos estilos de destitución, como segunda cuestión, distintas maneras de pensar la destitución. Podría plantearse una continuidad entre el texto de la virginidad de Leonardo con la consideración en desnudez de Agamben sobre el cuerpo glorioso, en el que señala Agamben, ¿no? Gracias a la resurrección del cuerpo, gracias al cristianismo, es posible pensar un cuerpo que ya no sea mera función, concebir un órgano que no se reduzca a su función, que no se reduzca a ser un instrumento, conseguir un uso en ese sentido, en ese carácter redimido, incluso de lo más pasajero, ruinoso y tormentoso que puede llegar a ser un cuerpo, que de una perspectiva platónica no es más que la jaula, ¿no?, del alma. Y entonces hay otro vínculo con la muerte que se da ahí, más pobre incluso que el de cualquier negatividad que le asigna, ¿no?, al hombre la muerte, su propia muerte. Hay un vínculo a partir de la vida eterna, si se quiere. Una reformulación anárquica de la zooteología que cuestionó a Agamben en el Reino y la Gloria. Voy a volver sobre el Reino y la Gloria. Disculpen si estoy yendo y viniendo, pero son cosas que vengo pensando y el texto de Leonardo, yo subrayo el increíble placer de leerlo por todo lo que da que pensar, por lo sugerente que es. Entonces, hay una forma de vida redimida y fecunda en un sentido que excede cualquier función médica, cualquier tipo de órgano, cualquier tipo de ordenamiento. Em, no es casual entonces que haya una cultura de la muerte, que como señala Agamben, la humanidad se haya convertido en lemmings, a la que no le importe ni siquiera su propia extinción, una vez que ni siquiera es posible considerar que sea feliz, placentero el uso de los cuerpos, redimido.
¿qué sentido tendrá entonces multiplicar la vida, multiplicar las formas de vida en una cultura que reduce la vida a su propiedad, al yo? Porque en cuanto aparece otra forma de vida, aparece justamente la destrucción de ese yo. Eh, de alguna manera, entonces la exclusión del bien inapropiable culmina incluso en la extinción, en una biopolítica completamente tanatológica, completamente invivible. Eh, no quiero ponerme tan oscuro, pero podría ponerme cada vez más oscuro. Y hablando de oscuridad, entonces habrían por lo menos tres maneras de destitución. Eh, Simone Weil en una carta señala que la dificultad que ella tiene con el cristianismo es que la Semana Santa culmina en la resurrección y no en en el sábado santo, no en la deposición de Cristo, no de la cruz, que es lo que va a subrayar a Agamben como paradigma de la potencia destituyente en el epílogo del uso de los cuerpos a partir del cuadro de Tiziano, y contrastándola con la crucifixión del Viernes Santo, que es un símbolo glorioso, un estandarte, fundamento de construcción, digamos, del poder soberano. Sería de alguna manera, si se quiere, tres maneras de pensar la destitución entonces. Si hacemos hincapié en el Viernes Santo, en la crucifixión, de alguna manera podríamos decir justamente, subraya Gamen, hay una zona de indistinción, una experiencia de la voz media entre pasividad y actividad en la que hay una instancia de abandono total en que Dios abandona a Dios, pone fin a cualquier tipo de deuda, pone fin a cualquier tipo de mecanismo soberano de culpa y vida desnuda. Un Viernes Santo anárquico, destituyente. El Sábado Santo, sentido de la deposición, en sentido de cuestionamiento de toda glorificación. Y el Domingo de Resurrección creo que es el que de alguna manera está más afín al del cuerpo glorioso de la Virgen. Sin embargo, y ahora voy, creo que también el libro de Leonardo tiene un fuerte énfasis en la deposición, en tanto, si se quiere alcanzar una redención a partir de la ausencia de imagen, y en ese sentido, crítica a la glorificación, crítica al Sábado Santo, y también del abandono de Dios de Eckhart, Viernes Santo, si se quiere. Entonces me parece que hay tres estilos de destitución que se ponen en juego. Sin embargo, creo que Leonardo va más allá, de alguna manera, del planteo agambeniano. Pensemos en la nota que agrega al uso de los cuerpos Agamben, donde plantea justamente el problema de, bueno, ha restado impensado el contacto entre el uso de los cuerpos y el sujeto jurídico, y habla justamente de este consejo nocturno, de leyes platónicos, ¿no? Hacia el final del tiempo que resta, al discutir con Foucault y su reducción de la fe al orden jurídico, habla, por ejemplo, de la confesión de fe del apóstol Pablo, San Pablo, y habla de la experiencia justamente ya no de ir más allá entre las palabras y las cosas, a partir de una relación entre el corazón y la boca, ¿sí? Donde se rompe la experiencia de correspondencia entre palabra y cosas propiamente jurídica. Sin embargo, Agamben reconduce esta relación de palabras, si se quiere, el derecho a las palabras y las cosas, y el performativum fidei, la confesión de fe, a una tensión entre la letra y el espíritu, una dialéctica perdida,
que la modernidad de alguna manera exacerbó, que sin duda es una tesis muy potente, justamente, que la modernidad sea profundamente gramatológica, ¿no? Sea el ámbito de la letra, sea el ámbito de la potestas, antes que del espíritu. Sin embargo, creo que en el, en, en el ensayo de Mastro Mauro hay un énfasis antes que en la confesión de fe, en esa expresión pública, de que va del corazón hacia la boca, de alguna manera en el silencio, ¿no? No tanto el espíritu o la letra, sino una surgividad de la palabra que es propiamente surgividad del silencio. Y subrayo la cita de Enrico Suso que lleva adelante Leonardo, en la que la verdad se patentiza, dice, como abolición de contrarios. Y por eso, en la experiencia lingüística del nombre de Dios, en la que llamada y significado coinciden, ¿no? Quizás esta experiencia sea más bien una experiencia infantil, sin voz, antes que la del performativum fide, que va de la boca al corazón, propiamente paulina, la que señala Enrico de Sus, y mucho más difícil de restituir a una dialéctica, si se quiere, entre letra y espíritu, potestas y autoritas, derecho positivo y derecho natural. Bueno, ah, hasta acá, hablé bastante yo. Muchas gracias, Juan. Y bueno, ahora tenemos un poco de tiempo para desplegar muchas de las cuestiones que han salido, que sí, ciertamente eh, eh, exceden, ¿no? Exceden exceden el marco temporal de esta discusión y también eh, yo pienso que alguno de las aristas o los vórtices que están propiamente ligados al libro, ¿no? Eh, yo simplemente quería como lanzar una primera cosa, ¿no? Y luego, pues, el que quiera, no tiene que necesariamente contestar, sino seguir con otra pregunta o comentario, ¿no? Pero haciéndome eco de esta tipología que ofrecía Juan, que me parece muy interesante, ¿no? De tres tipos de destitución. Yo tenía notado también eh, que una de las bueno, no sé si llamarle méritos, ¿no? Pero una de las estrategias muy productivas, digamos, ¿no? En términos de la potencia de pensamiento que despliega el libro de Leonardo, es, me parece, bueno, se ha mencionado, ¿no? La cuestión de las imágenes del mundo. Y me parece a mí que la cuestión de la destitución, entendida en su exigencia propositiva, ¿no? En el cierre de la metafísica, es decir, como problema de pensamiento, tiene que entenderse, tiene que entenderse de alguna manera en relación con el problema mundo, en el sentido profundo del término, ¿no? ¿Frente a qué? Bueno, frente a lo que pudiera ser una mera determinación o una mera enmienda a la cuestión política, ¿no? Es decir, me parece a mí que hay una variante, ¿no? Previa a esa tipología que ha hecho Juan, que es simplemente tomar el problema de la destitución como si fuese un problema reducible y reducido a el orden categorial de la política moderna, ¿no? Y me parece que ahí nos quedamos cortos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, el mismo Mario Tronti, releí hace poco, ¿no? Su libro sobre el ocaso de la política, ¿no? O la política en su ocaso, donde él dice, bueno, si hay ahora mismo un colapso, un desplome de la modernidad, ese desplome necesariamente es un desplome de la política, ¿no? Y de lo político en su forma. Y por lo tanto, y bueno, aquí simplemente aludo a un síntoma, ¿no? Si la destitución es hoy en día meramente una nueva reinserción
de una imagen política, por decirlo con el vocabulario que nos da el libro de Leonardo, pues me parece que caemos en la trampa, ¿no? Es decir, que incluso la lamentada y ahora muy repetida revuelta, ¿no? En muchas de sus articulaciones y instancias críticas conceptuales del presente, ¿no? Incluso la revuelta me da la sensación que se está volviendo una especie de régimen escópico, ¿no? Es decir, una especie de imagen central, también podríamos decir, aludiendo implícitamente a Raúl Ruiz, ¿no? Eh, en donde, donde el problema de la forma de vida queda otra vez como relegado a una cierta periferia, ¿no? O subordinada a ese régimen escópico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una pregunta general acá que pudiera ser interesante de confrontar, ¿no? Es, bueno, es responder a Juan, por un lado, ¿no? Es decir, ¿qué pensamos de esa tipología de la destitución, ¿no? Y yo me atrevería a decir si la destitución no es, al fin y al cabo, una instancia de una singularización de pensamiento, ¿no? Una singularización de pensamiento eh, contra la tentación, ¿no? Contra la tentación y el, el goce que produce, ¿no? El goce que produce y cada vez más, ¿no? Yo pienso que la época nuestra es una época, bueno, en términos conceptuales, quiero decir, es una época que goza de el fetiche de la política. Entonces, si no debemos pensar que el pensamiento es la figura desfigurada de alguna manera, ¿no? De la destitución eh, propiamente. Pero bueno, no hay que decir nada sobre esto, sino si hay otros comentarios o líneas que quisiéramos elucidar, sería muy bueno también. Non sei capace, podría retomare il discorso Leonardo, no? Ujú. Sí, o sea, igual han salido, han surgido un montón de cosas. Y como que también me parece que sí, hay cuestiones que van más allá del texto, pero al fin y al cabo, como todos los amigos, ¿no? Han tocado ciertos puntos fundamentales, ¿no? Eh, y no sé, podría, porque yo he tomado nota de ciertas cosas. eh, y bueno, la pregunta de Francesco me parece fundamental, pero la verdad es que no sabría eh, cómo abordarla y cómo tentar de plantear una respuesta en el sentido de que creo que la pregunta tiene que ver con, digamos, en el marco de la virginidad, y dime Francesco si me estoy equivocando, si en el marco de la virginidad podríamos pensar una vida como sin la tarea de vivir, digamos, ¿no? Como me parece que utilizaste. Y bueno, según yo, o sea, es una pregunta fundamental porque hay un montón de cosas detrás de esa pregunta, entonces yo no sabría cómo contestarlo. Quizá podríamos como pensarlo en conjunto. Eso por un lado. Por otro lado, me parece interesante la propuesta también de Daniel, como esa idea del intersex, como eh, que igual es un eje, ¿no? En cierta medida que hay en el texto, porque en el fondo hay todo ese tema sobre la androginia y etcétera. Eh, y que yo a eso, que me parece interesante como quizá pensar esa vida intersex, ¿no? Como decía Daniel, como una vida
no queda atrapada dentro del derecho. Entonces, quizá como una posibilidad, ¿no? Otra de vida destituyente y incluso quizás anárquica, en el sentido de que si es que vamos a un poco a rechazar cualquier tipo de identidad, quizás sí habría un cierto juego, ¿no? Con una idea anárquica. Y bueno, al final, igual quisiera agradecer a Juan porque tomó ese tema del silencio y lo voy a agradecer no soltanto porque es un tema importante, pero porque igual ha sido una conversación que hemos tenido yo y Francesco durante la escritura del texto, ¿no? Eh, y sí, parece interesante como porque bueno, lo voy un poco también a enmarcar porque lo que pasa es que em, lo que yo hago, si me acuerdo bien en el capítulo acerca de la verdad, o sea, si podemos pensar una palabra de verdad, o mejor, una palabra verdadera, aparece ahí ese tema del silencio. Entonces, eh, lo que hay en el texto es que el silencio no está claro, de nuevo, siguiendo un poco a Eckhart justamente, el silencio no es la absencia como de una palabra, sino que es esa coincidencia entre significatio y apellatio, ¿no? Entonces, por eso quería agradecer a Juan, porque también me parece el tema del silencio, como quizás abordado desde esa perspectiva, igual quizá podría abrir como otra pregunta y quizá otra línea de investigación, no sé. Entonces, y no tengo respuestas. Me parece, repito, como que se hayan tocado incluso el tema de la destitución, claro, que se hayan tocado, no sé, como varios puntos del ensayo. El tema de la destitución, para volver a Gerardo, y ahí me voy a callar. Claro, es un tema, según yo, lo que mencionas tú como de la revuelta como en la sociedad contemporánea también. Entonces, no sé si quizás habría la posibilidad, con respecto a ese discurso, si hay algún vínculo, digamos, alguna relación entre esa idea de virginidad y incluso quizá no digo como destituir la revuelta, ¿no? Porque me parece eso no, pero como volver la revuelta a algo que no sea más necesario. No sé si me explico, como no en el contexto como lo dices tú, ¿no? Que igual incluso hay cierto fetiche, ¿no? Con respecto a la revuelta y quizá, no sé, estoy pensando como como se dice, en alta voz, quizás si incluso otra línea podrías pensar esa relación entre la virginidad y la no necesidad de una revuelta en el momento en que, claro, teológico y político dentro de la misma virginidad coinciden, ¿no? No sé, hay varias opciones, pero y eso, igual, claro, justamente agradecer la intervención de todos los amigos. Y tú, para retomar simplemente algo breve, ¿no? Cuando hablabas de la génesis del libro y alguna de sus fuentes, mencionabas ese fragmento que es de alguna manera un fragmento de los materiales preparatorios del ensayo de la crítica de la violencia de Benjamin, ¿no? Que es el fragmento de la justicia, sobre el concepto de justicia, ¿no? Y según yo recuerdo, en ese fragmento aparece también
además de esa definición que tú das de lo inapropiable, se hace alusión a la justicia eh, como un estado del mundo, ¿no? Como un estado del mundo. Y claro, yo pienso eh, que la cuestión política, incluso en términos de, ¿no? de lo que tú mencionabas, de la revuelta, todavía está apelando al problema de la violencia, por más sofisticada que ésta sea, ¿no? Entonces, te quería preguntar, bueno, a todos también, ¿no? Si hay alguna relación entre la violencia y el estado o la forma de vida virginal, porque pareciera ser que justamente la figura de la virginidad o de la vida virginal es una manera de deponer, ¿no? De deponer esa herida de la violencia y al final del día, del complicadísimo problema de la pulsión de muerte, ¿no? De la pulsión de muerte que lleva sí, con una especie de ciclo, bueno, ya civilizatorio de agresión y hostilidad, ¿no? Sí, o sea, dos puntos, digamos, esa idea de, claro, como mencionaste tú también al comienzo, esa idea de la muerte, porque si me acuerdo bien, pero creo que no me estoy equivocando, es Gregorio el que habla sobre, el que dice que en cierta medida la virginidad se pone más allá de la muerte, ¿no? Claro, ahí hay, según yo, un juego con todo el tema de la violencia y de la muerte en la contemporaneidad, porque en cierta medida el capitalismo, como tan biopolítico, lo que hace es un poco separar, ¿no?, la muerte de la vida. O sea, hay un proceso en el que como si la muerte ha sido, como, claro, sí, separada de la vida, ¿no? Y siendo separada es algo que se puede capturar. En cambio, la virginidad, como si volviera se dice entrelazar, no me acuerdo, puede que no me acuerdo bien en español, pero va como, claro, a poner en relación de nuevo, a juntar, mejor dicho, la vida con la muerte, ¿no? Y eso es un tema que me parece interesante. El otro, eh, mm, el tema, sí, es como si la virginidad, yo creo que quizás sí hay un tema de violencia en la virginidad, pero en la virginidad, claro, así como está planteada en el libro, no, digamos, desde una perspectiva biopolítica, porque ahí en esa perspectiva biopolítica el cuerpo, digamos, virgen sufre como es sujeto a una violencia, ¿no? Como recibe una violencia, aunque sea que se la haga, digamos, uno mismo o por voluntad, etcétera. Pero igual hay una violencia que como se produce en el cuerpo. En cambio, según yo, una idea podría ser como para pensar esa relación entre la virginidad y la violencia, que quizás podría ser en cierta medida una violencia pura, diría yo, ¿no? Como, eh, porque no es una violencia que en, como es una forma de vida que en su propio desarrollarse destituye el operar de los dispositivos como biopolítica. En cambio, no es una violencia hacia el exterior, digamos, no es Black Bloc que va a romper, no sé, McDonald's, ¿no? Eh, y quizás, ¿por qué? Porque si quisiéramos retomar como idea fundamental, creo yo, en el libro, pero también en Eckhart, esa idea como de pensar una vida sin por qué. Entonces, como es vida que se sustrae como tanto a los principios, tanto a los fines. em, Claro, justamente la virginidad se convierte en algo que sí genera un cierto tipo de violencia, digamos, porque claro, ya no hay como dispositivos que operan ahí. Eh,
Pero es otro tipo de violencia, como no hay, quizás faltaría esa idea, ¿no? Como esa idea de la relación entre sí, medio y fin, se dice así como, ¿no? Quizá podría pensarse como, para resumir, como sí hay una violencia ahí, pero quizá esa sea una violencia pura. ¿Por qué? Porque siendo la virginidad una vida sin porqué, ya no hay necesidad de pensar una articulación entre medio y fin, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que se da en Revuelta. Siempre hay, ¿no? Un fin, etc. Eso para contestar un poco, o mejor que contestar, tratar de pensar juntos ese tipo de articulaciones. Añadiría 2 o 3 cosas. Ah, recuerdo patentemente, hacia el final del capítulo sobre la virginidad, en la historia de la sexualidad 4, de justamente Foucault hace mucho hincapié en el carácter violento de la virginidad. Cita a Basilio, si no me equivoco. El reino es de los violentos, ¿no? Y dice Foucault, la Virgen es una ciudad asediada. Eh, eh, que, de alguna manera es inseparable, si se quiere, si bien se ha dado esta separación entre la virginidad y la milicia. No solo su carácter, si se quiere, que se ha dado institucionalmente en la iglesia, sino sobre todo porque de alguna manera es una constante disputa con el enemigo lo que sucede en la virginidad. No es ningún paseo en el jardín, eh, aunque eventualmente pueda darse, digo, y no solo por la cuestión interior, sino que la misma vida virgen, en cuanto se da, en cuanto se reivindica, redimida, desendeudada, causa furia, causa resentimiento, es motivo de persecución, ¿no? Y esto ha sido evidenciado una y otra vez en la historia. Luego, el tema que me pareció sumamente interesante, que subrayó Leonardo, un nuevo vínculo entre muerte y vida. ¿Quién es virgen? Ya muerto, de alguna manera, como dice Pablo en Gálatas. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Eh, ya de ninguna manera su vida es una vida biológica, ya de ninguna manera su cuerpo es un cuerpo individual, ya de ninguna manera eh, su carne es algo reconducible biométricamente. Entonces creo que si hay una guerra civil entre formas de vida, de alguna manera la virginidad lo patenta, sí. Si se quiere, un orden de la violencia pura, un orden de la violencia divina. Sería interesante releer a Benjamin de esta perspectiva, ¿no? Eh, y que tiene esta cuestión de que no, de ninguna manera derrama sangre, ¿no? Igual que la violencia divina. Pero ¿y da muerte la virginidad? Bueno, de alguna manera sí da muerte, pero en dirección justamente una sustracción de toda lógica propietaria. En ese sentido es violento. En ese sentido, igual que el ejemplo de Dios, del de Dios destructivo en Benjamin, de alguna manera, como cuando piensa Benjamin la destitución de la dialéctica, potencia constituyente y potencia constituida. Es en última instancia, si se quiere, una cuestión espectral, No es una cuestión de medios y fines, no si fue un acto revolucionario o no,
o constantativo. Es una cuestión de espectrología. Y luego, lo que señalaba Gerardo del régimen de la imagen. La interrupción de la dialéctica, la interrupción es justamente la ausencia de imagen. Quizás sea urgente la invención de una cesis para la sociedad del espectáculo del siglo XXI, para la sociedad que está acostumbrada a convivir con 2 o 3 pantallas a la vez. Quizás sea lo más urgente. Y acá me hago eco, algo que señala Foucault en una entrevista, la amistad como forma de vida. Nos hemos sacado encima el ascetismo, sin embargo, se encuentra pendiente un ascetismo homosexual que nos haga orar, cuidar realmente en nosotros. Creo que hay mucho por pensar y que es decisivo el texto de la virginidad de Mastro Mauro en este sentido. No sé si Daniel quiere añadir algo. Bueno, no, yo estaba pensando sobre esa violencia que hay, que puede conllevar estar asociada a la virginidad. Y vuelvo, perdonad que vuelva al campo del derecho, y vuelvo a pensar la virginidad, ya no desde el plano de la androginia, sino la virginidad como también esa forma de dislocar, ¿no? el derecho. Pensaba en cuando Tomás de Aquino, y a partir de Tomás de Aquino, se configura la institución del matrimonio como una institución cuyo fin es la reproducción, ¿no? Cuyo fin es romper con la virginidad. Y cómo, y esto hasta bien hace poco, es decir, aquí en el Estado español hasta 1981, y supongo que en sistemas jurídicos occidentales, pues hasta hace poco, la virginidad, en cierto modo, era un motivo de nulidad del matrimonio. Es decir, la institución del matrimonio no sabe qué hacer ante la eh, vida virgen, ¿no? Tanto es así que no sabe qué hacer que su única posibilidad es la desaparición del matrimonio, ¿no? Aquí, pues, en España era motivo de nulidad matrimonial en cierto modo, la virginidad, ¿no? El no Entonces, estaba pensando en esto, ¿no? Volviendo a la idea de cómo la virginidad disloca o incluso ¿no? descoloca al campo del derecho como esa gran maquinaria de captura de la vida. Imagínense todas las industrias que dejarían de existir si la virginidad se tornara un acontecimiento masivo popular como el que recuerda Foucault en la antigüedad, una ola de conversiones a la virginidad. Sería la destrucción de tantas industrias, la destrucción de Netflix, la destrucción de Hollywood, del sistema pornográfico, la industria farmacéutica. Sería realmente un acontecimiento de violencia divina. Imagínense nomás. Sí, no, en ese sentido, sí, la virginidad es una descarga de, bueno, Leonardo le llamaba de violencia pura, porque hoy en día, sobre todo lo vemos con mucha claridad en el contexto norteamericano, ¿no? Donde esa preocupación, guerra económica mediante, está eh, muy vigorizada, muy puesta en la superficie, que es la copertenencia o la relación entre la crisis demográfica y el estancamiento, ¿no? El estancamiento en el sentido profundo, que tiene que ver con el apartado de Marx en el tercer volumen sobre la caída de la tasa de ganancia del capital, ¿no? Entonces, efectivamente, un mundo del fin efectivo de la reproducción de la especie es una voladura, ¿no? Como decía Juan, de todos los aparatos
de contención y de circulación, ¿no? Quizás también surge otra pregunta, ¿no? Acá en todo esto, que, que es la relación, y cuando leía el libro o antes de leer el libro de Leonardo pensaba en esto, porque obviamente no sabía, no estaba al tanto de esa maravillosa reconstrucción sobre los debates de la virginidad en los padres de la iglesia, ¿no? Pero en algún momento sí recordaba algo de Duns Scotus, ¿no? Que tiene algo, en algún texto, en algún momento, encara la cuestión de la virginidad y la maternidad, ¿no? Y intenta reconciliar ambas, ¿no? Ambas tensiones, ¿no? Es decir, una defensa que él quiere efectuar sobre la virginidad y por la misma vez defender la maternidad, ¿no? Y, y llega un punto donde intenta, pues, desembocar o desentrañar ese nudo con la cuestión de la santidad, ¿no? Del santo. Entonces, se me ocurre que quizás esa forma de vida virginal es también algo así como el devenir de una figura santificada o del santo, ¿no? Y que curiosamente, esto sí lo tengo más fresco, ¿no? Porque se ha debatido en otras escenas con otros colegas y amigos, ¿no? Pero el llamado cuarto discurso de Lacan, que es el discurso que da en Milán en el año 73, ¿no? Es el llamado discurso del capital, ¿no? Del capitalismo. Y ahí él creo que alude a la figura del santo como una figura que rompe el discurso del capital, ¿no? Porque el santo es efectivamente ya una figura que abandona, ¿no? Hace éxodo a la sociedad, ¿no? Entonces me preguntaba si quizás la vida virgen es necesariamente una vida de santo o no. Gerardo, lo que señalabas del fetichismo de la revuelta. Vuelvo sobre una nota de contexto también. En Argentina tenemos muy presente, incesantemente en la memoria, eh, el 2001 como la gran revuelta, ¿no? Y la pregunta que hace 2 años, desde que asumió Milei, que surge es, ¿qué pasa que no hay revuelta? No pasa nada. Es un ajuste descomunal, inédito, comparable al de una guerra. La intervención y el sometimiento es completamente intolerable, pero la destrucción es indescriptible. Sin embargo, no pasa nada. Entonces, y sin embargo, sigue existiendo las peras de una especie de 2001. Y, y entonces surge la pregunta, ¿por qué no hay una revuelta masiva en Argentina hoy si la situación es mucho más grave y mucho más compleja que la de 2001? ¿Qué tipo de dispositivos se pusieron en juego para desactivar y domesticar esa sociedad? Son numerosos, sin duda, son numerosos, pero subrayaría sobre todo justamente la creciente ausencia de organizaciones capaces de disputar poder, efectivamente, capaces de dar, eh, que siendo de alguna manera parte de cierta potencia, si se quiere, constituida o constituyente, sin embargo, en 2001 prefirieron optar por la destitución del gobierno que estaba completamente sometido al mandato del Fondo Monetario Internacional. Y, pero eso tampoco sería suficiente. Ha habido en Argentina una profunda modificación de las estructuras, si se quiere, de lo que llama Benjamin signatoriales, ¿no? De la percepción que se produce entre la estructura a partir de la estructura económica y social y su ida y vuelta. Esa teoría de la asignatura es la que habla en su ensayo sobre el cine.
Este, entonces, ¿cuál es esa nueva tipo de percepción que impide la revuelta? Que de alguna manera hay una inscripción, si se quiere, una fascinación que, que atraviesa desde el más excluido hasta el más integrado y el más poderoso de la sociedad, que es la fascinación que produce que el individuo por sí mismo pueda alcanzar la riqueza total, el lujo total, el placer total, cuando eso era completamente mal visto hace 20 años en Argentina, sin duda. De hecho, uno de los cuestionamientos usuales es, bueno, Argentina, por su fuerte presencia del catolicismo, tiene una romantización de la pobreza y el bien común, y yo qué sé, en cambio otros países como Uruguay, que son laicos, sí han abrazado la libertad y todo ese tipo de discusión. Bueno, quizás en estos últimos 20 años ha avanzado con las reformas, sobre todo el progresismo, en combate con ciertas estructuras de subjetivación, han culminado en un sujeto hiperindividualista, en el que no siente ningún tipo de identificación con ningún tipo de construcción común. Eh, la reducción entonces del cuerpo al mero cuerpo propio, que es un proceso que no distingue de izquierdas o derechas. Creo que Francesco iba a intervenir con Sí, algo, sí, ¿no? sí. No, hay muchísimas cosas, ¿no? De verdad, desde ¿no? Lo que dijo Daniel, ¿no? Y después Juan, ¿no? Y después Gerardo, y todas las cosas que, ¿no? Los comentarios de Leonardo, ¿no? Las intervenciones de ustedes. Me parece, sí, que esa cuestión del intersex yo la había puesta ¿no? en mi eh, texto, ¿no? Sobre el libro que salió, ¿no? En Fata Morgana. No, por ejemplo, ¿no? La sexualidad, ¿no? Como práctica. En realidad, ¿no? Que podría ser una práctica destituyente, ¿no? Del sexo como dispositivo de definición, ¿no? De tarea de constitución y de institución de sí entre una categoría que sea también una categoría intersex, ¿no? O trans, ¿no? Transexual, ¿no? Por eso me parecía interesante no solo, ¿no? No, el non binarismo como práctica, ¿no? Como formalización de esa forma de vida, sino una práctica de la forma de vida como la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que sería ¿no? Una deactivación, una destitución del subsumir a sí mismo e subsumirse a su propio deseo, ¿no? De tener sexo y de entonces de identificarse con esa producción de la subjetividad a través de la sexualidad y entonces, ¿no? Como no, en Estados Unidos siempre hay, no importa en qué iglesia, ¿no? Qué Dios tenés, en qué iglesia, ¿no? Pertenece, no importa, ¿no? Pero tenés que tener una iglesia, ¿no? Entonces, la misma cuestión sería la cuestión de la asexualidad, ¿no? No importa con quién tenés sexo, perdón,
no, por un discurso neoliberal, ¿no? Liberista, por el trampismo en Puerta, no, por esa, no, en Puerta también, ¿no? Por la derecha de por acá en Europa, en Puerta, ¿no? Si tenés sexo y cómo tenés sexo, por el discurso neoliberal, no en Puerta, pero tiene que tener sexo, ¿no? En realidad, ¿no? Porque no es un despliegue de su propia de subjetividad y es un uso de su propio deseo, ¿no? En una manera que es una opción de supuesta libertad, ¿no? Eso sería. Entonces la sexualidad me parecía importante, ¿no? Podría ser otra pista, ¿no? Otra calle, ¿no? Para la búsqueda de Leonardo, ¿no? Podría ser interesante, ¿no? Y capaz eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con la amistad, amistad homosexual entre, ¿no? Hay amistad como no práctica, ¿no? No como práctica solo sexual, ¿no? Sino, ¿no? Como práctica asexual también, ¿no? Y entonces, eso me pareció interesante. La otra cosa interesante que tiene a ver con eso, ¿no? Con esa cuestión ¿no? de la tarea, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Eso es una paradoja, una contradicción que yo veo, ¿no? Que hablamos de esto también, ¿no? Leonardo. Em, Como ¿no? También una vida sin por qué, ¿no? Antes, ¿no? En realidad también Eckhart, ¿no? Para plantear una vida sin por qué, en realidad ¿no? Tiene que, ¿cómo predicar, ¿no? He has to preach, debe predicar, ¿no? Y ese el predicamento, ¿no? Entonces ese despliegue de la palabra como palabra que tiene en realidad una fuerza performativa de verdad, ¿no? En realidad la hace como, ¿no? Como destituye la arquiteleocracia, ¿no? Es el dominio las arquesas y de los telos, pero lo hace, ¿no? Utilizando, ¿no? Esa forma de ponerse y proponerse hacia una destitución. Mi problema es con el Asia, ¿no? Con el Asia la destitución, que era, creo, tu problema también en el libro, ¿no? Por eso que cómo pensar el hic et nunc, ¿no? Es como pensar el Asia como un aquí y una ahora. Eso sería la cuestión. Y entonces me parece importante cómo pensar eh, un destaque, ¿no? Un Abgeschiedenheit, ¿no? Como un detachment, en Eckartiano, ¿no? Porque ese es el paradigma, ¿no? De la vida virginal también, ¿no? Que tenés en tu libro. ¿Cómo pensar ese destaque como un destaque de la tarea de destacarse? ¿No? Porque en realidad, ¿no? Si el destaque es una tarea, ¿no? Como de devenir lo que sos, ¿no? Pensa a Píndaro, ¿no? A Píndaro, a Nietzsche, ¿no? Todo el paradigma de, ¿no? Become who you are, que es el mismo paradigma, ¿no? Que del tener que transformar a tu vida, ¿no? Que tener que siempre ese, ¿no? Entonces, el paradigma es un paradigma que es muy, muy cerca del paradigma de un paradigma que reconoce el siempre ya de una vida, ¿no? Que está allá, ¿no? La identidad entre, ¿no? Eh, entre nosotros y la deidad, ¿no? Y la Gottheit, ¿no? De Eckhart, ¿no? Ese reconocer una identidad que uno tiene que reconocer, porque en cualquier manera se ha perdido a través de los dispositivos gubernamentales, se ha perdido a través de una historia, siempre se ha perdido naciendo como criatura en la finitud, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, ¿no? Cómo destacarse de la tarea de destacarse. Entonces, cómo pensar a una vida vigilante, a un destaque,
a un detachment, y Abgeschiedenheit, ¿no? O Abgescheidenheit, ¿no? En el alemán medieval, ¿no? De Eckhart, significa una muerte en la vida, ¿no? Entonces, como decía bien, ¿no? Juan, ¿no? Y ese es el paradigma de los anacoretas, de los padres del desierto, ¿no? Ya han muerto, ¿no? Nosotros siempre, vivir siempre como ya, como habiendo ya muerto, ¿no? Eso me parece fundamental para también destituir o desactivar la pulsión de muerte en realidad, ¿no? Si siempre habíamos muerto, ¿por qué no? ¿Por qué estar pensando en la muerte? ¿Por qué siempre estar dividiendo la muerte de la vida y entonces no hacerse lifting o hacerse no ir al gimnasio todos los días para morir un poquito más menos hoy, ¿no? Para sobrevivir un poco más, ¿no? En este cuerpo que es el mío propio, ¿no? Y que tengo que cuidar, ¿no? Como si fuera, ¿no? Una citadela interior, ¿no? Citar a Marcus Aurelius, a Do, ¿no? Entonces eso me parece muy importante y me parece, y como decía, ¿no? Daniel, fue muy interesante lo que, ¿no? La genealogía, ¿no? Que nos ha dado sobre, ¿no? Como el derecho, ¿no? Y, por ejemplo, en España, ¿no? Tiene que, ¿no? En realidad, ¿no? Necesita como categorizar, taxonomizar y no puede, ¿no? No hacerlo y se encuentra, ¿no? En tener que destruir o anular a sus propias instituciones como el matrimonio, ¿no? Si el matrimonio no produce, ¿no? ¿no? Una prole, a una vida, ¿no? Que viene. Y me parece muy interesante, ¿no? Me vino me vino a la mente, ¿no? Me vino a la mente muy cerca de los ensayos muy cerca, ¿no? Del mismo periodo, da Destino y Carácter de Benjamin, ¿no? Cuando dice que el derecho condena a la culpa, ¿no? A la punición, ¿no? Entonces, ¿no? Me parece muy el derecho te condena a la culpa, ¿no? Te condena y esa culpa, ¿no? Y entonces la tarea de existir como tarea sería un asumir al destino de sí mismo como tener que destacarse o, ¿no? Vivir o encontrar a la identidad con la origen, con su propia origen, que es una origen con la condición edénica, ¿no? Entonces me gusta, y voy a terminar, ¿no? Paradójicamente me parecía una como, y tiene tiene que ver con el problema del silencio, ¿no? Ese también, mucho padre de los desiertos no hablaba. Piensen en los boscoi, por ejemplo, ¿no? Que comían la yerba, ¿no? Y caminaban en cuatro patas y no hablaban, ¿no? Entonces, pero ¿cómo, eh, cómo no caer cómo no caer en el considerar la vida virginal, o entonces, ¿no? Esa forma de vida que se destaca de todo, ¿no? ¿Cómo no caer en el silencio de no nunca hablar ni predicar, ¿no? Como imperativo al destaque a la vida virginal, ¿no? Cómo no caer? Porque, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de esto y en realidad, en cualquier manera, estamos predicando hacia, ¿no? Una vida virginal que hace el reconocimiento de este Asia como el hic et nunc, el aquí y ahora de nuestra vida. Excelente. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. No sé si Leonardo quieres añadir algo más antes de terminar. Eh, no, bueno, son un montón de, de cuestiones, quizá eh, eh, no se necesita No te escucho, Leonardo. Sí, no se te escucha más bien.
A ver otra vez. tiempo para, para pensarla toda, así sobre la que nos habló Francesco, ¿no? Eh, ¿Escuchan? Sí, ahora sí ha mejorado. ¿Puedes volver a repetir lo que estabas diciendo? Porque estaba Ah, entre... ya, no, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, ya, perdón. No, es que hay un montón de cuestiones, sobre todo como también ese tema con el que Francesco cerró. Claro, no tengo una respuesta, habría que pensarlo. Entonces, no, eso, yo simplemente quería agradecerlos por esa participación y por como toda las cuestiones, las preguntas que han surgido de ese texto. Me parece que, bueno, lo más lindo que hay es que al final pudimos igual como conversar sobre varias cosas, que han surgido varias preguntas también. Eh, y eso, entonces, eso, muchas gracias. Sí, bueno, gracias Leonardo por el tiempo y también obviamente a todos, ¿no? Daniel, Juan, Francesco. Ha sido una discusión muy productiva y solamente para anunciar que el próximo mes regresamos hacia el final y tendremos al historiador de arte T.J. Clark sobre su más reciente libro, Those Passions. Así que nos encontraremos entonces.